Hola queridos amigos, buenos días. Siempre un gusto estar con ustedes, un capítulo más para reflexionar sobre los temas de hoy desde la mirada de Santo Tomás de Aquino, el doctor común, el santo doctor. Bueno, hoy nos visita Belén Sechín. Belén Sechín es Caterina de Fasta, es la rama de las laicas consagradas. Nació en Rosario en el año 1993 y actualmente de misión en la ciudad de Córdoba. Licenciada en Teología por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y magíster en Bioética por la Universidad Católica de Valencia. Admiradora de Santo Tomás y amante de contemplar la belleza de la creación. Hola Belén, ¿cómo estás? Buen día, un gusto escucharte. Hola, buen día Juanjo, también un gusto estar acá. Bueno, muchas gracias. Y el tema que vamos a tratar hoy es el tema de la creación. Así que bueno, un tema más que interesante. Nos gustaría escucharte. Uh-huh. Sí, la verdad que sí, es un tema que a mí por lo menos me encanta, me apasiona desde siempre. De hecho, yo antes de ser Caterina estaba estudiando la carrera de biotecnología, después la dejé para mudarme a Buenos Aires y empezar teología, pero básicamente la había empezado a estudiar porque me admiraba la perfección, ¿no?, de las criaturas. Y bueno, así que nada, gracias por invitarme, Juanjo, y vamos a tratar de hablar un poquito del tema desde la mirada de Santo Tomás, que creo que nos aporta mucho también en los debates contemporáneos científicos al respecto, porque bueno, obviamente en la universidad me cruzaba con otras miradas, y me parece que la nuestra por lo menos enriquece mucho la visión y el debate. Entonces, bueno, está bueno si les puedo compartir algunas de las cosas que estoy estudiando, y después, bueno, si hay también preguntas para que lo discutamos, me parece que está bueno. ¿Cómo no? Bueno, nada, parto de donde parte Santo Tomás, que es fundamentalmente de la verdad de fe, que está contenida en las primeras frases de la Biblia, de la Sagrada Escritura, y que dice: en el principio Dios creó el cielo y la tierra, ¿no? Así arranca el Génesis y así arranca la Biblia, ¿no? Entonces es como una verdad central esta para nosotros en nuestra vida. Entonces no es algo como secundario que quizás uno podría no interesarle demasiado. Y me gusta mucho porque Santo Tomás ubica el estudio sobre la creación, por lo menos en la Suma de Teología, después obviamente la aborda en otras obras, pero él en la Suma lo que hace es, en la primera parte, primero hablar sobre Dios, uno, después hablar sobre la Trinidad, sobre Dios Trino, y justo a continuación, cuando termina la última cuestión acerca de las personas divinas, empieza su tratado sobre la creación. Y es lindo porque él usa una palabra para hablar de esto, que es la palabra procesión. Que esa palabra es muy importante porque él también la usa para hablar de las personas divinas. O sea, Claro. cómo cada una de esas personas procede, ¿no?, en Dios. El Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Y usa la misma palabra para hablar de las criaturas, ¿no?, de cómo las criaturas proceden de Dios. Entonces, bueno, hay ahí como una conexión entre todos los misterios en Santo Tomás que bueno, que a mí me encanta. Y bueno, hablando de justamente la palabra creación y de este verbo que es el de crear. Vos cualquier cosa, Juanjo, me vas cortando cuando Cómo no, quieras, Belén. ¿no? Sí, Belén. Pero bueno, este verbo es muy interesante, el de crear, porque bueno, nosotros por ahí lo usamos en el mundo, ¿viste?, para hablar de cosas que hacemos, por ahí sobre todo en el ámbito de lo artístico, ¿no? Uno dice, bueno, esto es una creación,
mía, pero claro, propiamente, en realidad crear solamente le compete a Dios, ¿no? A ese ser superior que está por sobre todas las cosas, y ese ser todopoderoso, porque en realidad crear implica llamar a las cosas a la existencia, ¿no? Al ser. Y claro, solamente puede hacer esto, esta acción, alguien que sea el ser en sí mismo y que no haya recibido el ser de otro. Entonces, claro, esto solamente lo puede hacer Dios. Por supuesto que lo hablamos analógicamente nosotros, cuando estamos hablando de alguna creación artística, en cuanto a esta novedad, ¿no? Como esta nota de algo novedoso en el mundo. Pero claro, todos los artistas siempre parten de algo que ya existe, ¿no? Que ya tiene ser, para hacer su creación, ya sea los pintores de la pintura necesitan el pincel, necesitan el lienzo, para poder generar esta novedad y esta creación, entre comillas. Pero claro, en realidad, si uno va a lo que significa el verbo y lo que implica, propiamente solamente lo podríamos aplicar a Dios. Y ahí Santo Tomás da como, bueno, uniendo a la filosofía de Aristóteles, que bueno, que por ahí en su tiempo era un poco discutida, ¿no? Y eso también es algo que tenemos que valorar, cómo él hacía este diálogo con la filosofía y las ciencias, que a lo mejor quizás era hasta un poco cuestionado, pero él toma mucho de Aristóteles esta noción del ser, ¿no? Y del acto de ser de las cosas, que es justamente lo que hace que puedan existir, ¿no? A pesar de también tener su propia naturaleza y su esencia, lo que hace que sean reales es que tengan este acto de ser. Entonces, mirarlo desde ese lado a todas las cosas que existen y que son, hace posible entender que, claro, que ese acto de ser solamente lo reciben de alguien que es, como decíamos antes, el ser mismo absoluto, ¿no? Como le llama él en latín, el ipsum esse subsistens, ¿no? El ser mismo que subsiste. Entonces, claro, solamente desde ahí podemos decir, bueno, Dios es el único que propiamente es el que puede realizar esta acción de crear, y que es distinta a la acción de engendrar, ¿no? Y que también es distinta a la acción de transformar algo, y es distinto a la emanación también, ¿no? Porque tiene como esta característica que también está en las Sagradas Escrituras, ¿no? Sobre todo hay dos momentos en donde se nombra a la creación desde la nada, que sería en latín la creación ex nihilo. Está en el libro de los Macabeos, hay un pasaje que habla de esto, la creación ex nihilo, y también Romanos retoma San Pablo en sus cartas este término. Entonces, claro, justamente Dios es el único que puede hacer esto, ¿no? Que desde la nada, claro, o sea, no tomando a la nada como una causa material, digamos, sino que justamente en la nada es la ausencia del ser, claro, puede él hacer algo nuevo, ¿no? Crear y poner en acto de ser a esta criatura. Sin que haya ninguna causa subordinada, ninguna causa segunda, ¿no? O sea, él siendo la causa primera de ese acto. Bueno, nada, entonces Tomás habla mucho de esta cuestión, sobre todo, bueno, cito la cuestión 45 de la primera parte de la Suma de Teología, y la cuestión 44 también, ¿no? Esas dos sobre todo son como las principales, y después alguien quiere profundizar. Me impactó cómo arrancaste con el tema, porque hablaste, antes de usar la palabra creación, usaste la palabra procesión. De procesión. Y a mí me provocó
la idea de que, claro, la procesión, voy a hacer un comentario, vos después corregime, es como que Sí, sí. la procesión, crear es como, bueno, hago algo y listo, ya lo hice. La procesión es como que incluye la participación del ser divino, o sea que la creación participa de Dios mismo. Eh, ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, totalmente, está perfecto. O sea, porque justamente nosotros participar significa tomar parte de, ¿no? O Ujú, sea, todos nosotros tomamos esa partecita de Dios que principalmente es su ser, hablando de la creación, ¿no? Después también, obviamente, en todas las perfecciones que tenemos, cada una de las criaturas también son parte de las perfecciones de Dios, ¿no? Pero mm, cada uno es como si reflejara, como si fuese un pequeño espejito de esa perfección de Dios, que en este caso, hablando de la creación, es su ser mismo, ¿no? O sea, el existir, el ser real. Entonces, está perfecto lo que decís. Y, y sí, yo lo que quería destacar con esa palabra es que justamente después Santo Tomás habla en otra de los artículos de cómo no solo tenemos o encontramos en las criaturas esa participación de las perfecciones de Dios como, como uno, sino que también él habla de un vestigio que hay en las criaturas de las personas divinas. ujú. Ese también es un tema hermoso, ¿no? Porque no solo cuando uno ve y contempla, que justamente creo que eso es a lo que nos invita Tomás, como una mirada más contemplativa de la creación y no como queriendo dominarla, son como dos actitudes distintas, eh, sino que esta mirada contemplativa nos permite descubrir no solo a Dios, obviamente gracias a la revelación, nunca por la razón hubiéramos podido llegar a conocer que Dios era trino, si no fuera que Dios nos lo reveló, ¿no? Pero ya conociéndolo, en las criaturas podemos encontrar como ese vestigio de cada una de las personas, como fue como dando su pincelada, podríamos decirlo, eh, también en la obra de la creación. Entonces, bueno, y fundamentalmente en dos aspectos de los que habla Santo Tomás, eh, que uno es cómo podemos encontrar en las cosas ese orden, ¿no? Y ese sentido, que el para qué fueron hechas cada una, ¿no? Poder encontrar el para qué de cada una de las criaturas, eso nos habla de cómo en Dios hay esa verdad, que es justamente la palabra en Dios, que es el Hijo, y entonces por eso puso en cada una de sus criaturas ese orden, ¿no? Y ese sentido. Y por otro lado, también vemos como ese vestigio de la procesión del Espíritu Santo, en cuanto a que vemos esa bondad y esa belleza en cada una de las criaturas. O sea, que todas son, son las cosas creadas son buenas, ¿no? Y hay bondad en ellas. Nada hay en sí mismo que sea malo, ¿no? Porque el mal justamente es esa ausencia de bien, según esa Claro. concepción. Entonces, podemos considerar que todas las criaturas son buenas y eso también refleja a la procesión del Espíritu Santo, ¿no? Que procede justamente al modo de amor. Y eso también nos remonta a quién es nuestro Dios y quién es el Dios que crea las cosas, eh, y que no lo hace justamente porque haya necesitado de haber creado el mundo. No es que él tenía necesidad de todas las cosas, porque él ya era perfecto en sí mismo. Pero justamente nos habla de esa gratuidad y esa liberalidad que tiene Dios al crear y decir, realmente quiso que las cosas existieran, ¿no? Simplemente por puro amor, ¿no? Porque su amor desbordaba y entonces existimos. Eso también es muy hermoso para pensarlo, ¿no? O sea, nosotros existimos y provenimos de ese amor de Dios, y no de que es distinto a pensarlo que venimos desde la casualidad, digamos, ¿no? O desde el azar, de que las cosas se fueron juntando y de repente, bueno, aparecimos. Entonces eso también es muy hermoso. Sí, sí, tal No cual. sé si estás también admirado de lo mismo. Sí, sí, ahí se entrecortó un poquito, pero entiendo. Repetime lo último, la pregunta que me hiciste, se entrecortó un poco. No, te preguntaba si nada, si estabas de acuerdo, si te Sí, parecía no, bien.
Sí, no, más bien, por supuesto. Eh, Sí, decime. y lo último que te quería contar, Sí. quizás que es algo, capaz que yo lo descubrí también en Santo Tomás. eh, Nosotros es como que nos cuesta mucho pensar este acto de crear y de la creación, porque es algo que nosotros como no podemos hacer absolutamente, y es totalmente distinto a todos los otros actos que podemos realizar, entonces como que en nuestra mente es difícil entenderlo. Porque lo distinto de este acto es que no implica una temporalidad, o sea, no implica que la causa sea anterior al efecto, dice Santo Tomás. Y eso para nosotros, en nuestra experiencia, es imposible, porque siempre la causa está antes que el efecto, ¿no? O Claro, sea, siempre la madre está antes que el hijo. claro. Nunca puede ser al revés. Pero en este acto en particular, como dice Santo Tomás, crear no implica un movimiento de por sí, eh, entonces no implica tampoco tiempo, solamente hay un orden, dice él, de naturaleza, o eh, ese orden causal, digamos, que en donde no hay un cambio, o sea, crear no es cambiar algo. Eso es lo que no nos cuesta entenderlo. De hecho, acá traje una cita de Santo Tomás en la que él expresa esta verdad. Y él dice, la creación pone algo en lo creado tan solo según la relación, porque lo que se crea no se hace por medio de un movimiento o cambio. La creación en la criatura no es sino cierta relación respecto al creador, a Mm, modo de principio de su ser. O sea, me gusta mucho esta cita porque, ¿qué pasa? Como te decía recién, nosotros no tenemos experiencia de esta acción, que no implique un cambio y un movimiento. Y entonces ahí lo importante y lo lindo es, bueno, ¿qué pone entonces la creación en la criatura? Y ahí Santo Tomás habla de uno de los accidentes de Aristóteles, de los 9 accidentes, y lo encuadra solamente dentro del accidente relación, porque todos los demás sí implicarían ese cambio o ese movimiento. Pero la relación puede ser eso que está en nosotros y que pueda ser desde siempre, ¿no? Que no implique un comienzo o un final. Entonces, entenderlo así, como que la creación es una relación de dependencia, porque hay una causa y hay un efecto, y el efecto es el ser, ¿no? En nosotros, que depende de ese creador que nos da el ser. Entonces uno así puede entender cómo Santo Tomás se metió en un debate de su época, propiamente, que, bueno, de la Universidad de París sobre todo, en donde había algunos filósofos, sobre todo siguiendo a Averroes, que, que empezaron a propagar que el mundo tendría que ser necesariamente eterno, supuestamente interpretando a Aristóteles. Entonces había surgido ahí una polémica también con otros teólogos, con San Buenaventura sobre todo, que decían que esto era imposible, ¿no? Que el mundo no podía ser eterno, sino que había tenido que tener un comienzo. Y esto es así porque nosotros lo leemos, como te dije recién al principio, en la Sagrada Escritura. claro, O sea, sí, la Sagrada Escritura habla de un comienzo del mundo, claro. ¿no? Entonces, ¿cómo poder decir, bueno, no, pero el mundo no puede ser eterno, pero a la vez, ¿cómo explicar esta verdad de fe de que el mundo sí tuvo un comienzo? Entonces, bueno, Santo Tomás ahí se metió en la discusión y analizó bien todos los argumentos, y él sí concluyó que en realidad, filosóficamente, acá hay como que distinguir en estos dos ámbitos. Filosóficamente, nosotros, hablando de la creación, y esto a mí me parece clave para las discusiones modernas con la ciencia, nosotros no podemos, desde la filosofía, demostrar con argumentos así concluyentes que el mundo tuvo un comienzo. Eso a mí me voló la cabeza, porque claro, nosotros estamos acostumbrados justamente a tratar de demostrar que justamente existe Dios, porque Él fue el creador de todo el mundo, y entonces cuando empezó a existir, ahí estamos buscando como esa partícula
primigenia, y entonces, nada, podemos hablar de que hay un creador. Pero para Santo Tomás no era una contraposición hablar de que el mundo fuera infinito, o sea, que no hubiera tenido un comienzo, y aún así necesitáramos, eso sí, demostrar, y filosóficamente hablando, de que era necesario un creador. No sé si me explico Sí. en esa... O sea, el mundo podría haber existido desde siempre y aún así necesitar de un creador para existir. Porque justamente cuando hablamos de creación no hablamos de inicio en el tiempo, porque justamente crear no es un cambio en el tiempo, sino que lo que implica es esta relación de dependencia del acto de ser de las cosas con respecto al ser en sí mismo, que es Dios. Se entiende. Entonces él, justamente en la polémica, él aportó esto, ¿no? Es decir, bueno, a todos los teólogos. Pero obviamente nosotros, gracias al conocimiento de la fe, ya no filosófico, sino el que nos aportó la revelación, podemos concluir que el mundo y el cosmos sí tuvo un comienzo, ¿no? Que fue en el tiempo. Lo que pasa que es difícil hablar de eso porque antes de eso no había tiempo. El tiempo se crea justamente con el mundo. No es que podemos hablar de un momento en la historia que ahí empezó a existir el mundo. No, el tiempo empezó a existir cuando empezó a existir el mundo. Exacto. Entonces sí, desde la fe nosotros podemos conocer esto, pero no lo podemos demostrar con argumentos filosóficos ese comienzo del mundo. Porque justamente para el conocimiento científico y filosófico siempre parte de las cosas que son. Claro. Entonces, antes que las cosas sean, y bueno, no tenemos nada para demostrar eso. ¿Se entiende? Sí. Entonces, sí, decime. Me encanta. Que me encanta este aporte de Santo Tomás, porque justamente nos hace dialogar mucho más fácil con la ciencia. Porque claro, por más de que nosotros podamos entender y podamos seguir avanzando en los conocimientos científicos de qué es lo que hubo, si fue el Big Bang, si fue una partícula de donde partió toda la materia y toda la energía en una explosión, o como sea que sea, digamos, y que lo vayamos a descubrir, si en algún momento lo hacemos y lo hacen los científicos, a nosotros no nos cambia nada nuestra fe, o si los científicos ahora, por ejemplo, bueno, el más famoso quizás es Stephen Hawking. Sí. Quizás hablando como que antes de la creación de este mundo había otro, ¿no? Que se disolvió y entonces empezó a existir y así podemos llegar para atrás, claro, al infinito, exacto. Bueno, eso a nosotros no nos cambiaría en nuestra fe, decir, bueno, pero para eso igualmente necesitamos que haya un creador, este ser que esté fuera de todo lo creado, que no sea parte de este mundo y que sea la causa primera que haga que las cosas sean, ¿no? Claro, eso tiene que ver con las famosas 5 vías de Santo Tomás, ¿no es cierto? De la primera causa o el primer motor. Exacto. Una de las cosas que dijiste también me impactó cuando dijiste que es una cuestión de relación, y esto me gustaría compartirlo con los oyentes, porque cuando Dios crea, o nos vamos a hablar de la persona humana, esta creación, que es un acto de relación, también es un acto de relación y además personal, es decir, Dios es consciente en la creación de cada uno de nosotros, porque Dios sigue creando todavía. Cuando hay una nueva concepción, inmediatamente hay una nueva creación, porque Dios le crea el alma a esa nueva concepción. Entonces, estamos hablando de una creación de relación personal, con nombre y apellido, no es el género humano. Exacto. Sí, igual podríamos aplicar lo mismo a cada una de las criaturas, ¿no? Quizás con el ser humano es como más evidente, por esto que decís del alma espiritual, que sí o sí tiene que ser infundida por Dios, ¿no? En el momento de la concepción,
y no puede provenir de sus padres. Ellos pueden aportar la parte material, digamos, pero ese alma espiritual solamente le infunde Dios. Pero en realidad cada una de las criaturas que nosotros podemos contemplar cuando salimos de nuestra casa, no sé, justo ahora yo estoy en Mendoza y estoy acá frente a las montañas, uno puede descubrir cómo cada una de estas criaturas, como vos decís, está permanentemente siendo sostenida en el ser por Dios, ¿no? Y había algunos que hacen este comentario de bueno, si Dios pestañeara un segundo o se distrajera un minuto, bueno, todas estas volverían a la nada, ¿no? Entonces, nada, es muy fuerte poder, incluso desde hasta llevarlo a la oración, ¿no? Porque es decir, Dios en este instante me está sosteniendo solamente porque Él quiere, porque no es que necesita que las cosas existan, ¿no? Entonces, poder entender eso para cualquier persona creo que es, nada, te llena realmente el alma de pensar cómo ese Dios te ama así, ¿no? Sí, para actualmente todas las cosas. Entiendo que toda la creación, toda la naturaleza está sostenida por Dios. Yo, o sea, estoy haciendo un agregado a todo lo que vos estás diciendo. Yo quería poner acento en el ser humano, en la persona, para que la persona se redescubra también a sí misma, que hay una relación personal del Creador con cada uno, con nombre y apellido. Dios tiene en cuenta a Nicolás, el operador de la radio. Bueno, lo tiene en cuenta a Nicolás, con nombre y apellido, con la barba, con ese pelo que tiene enrulado, etcétera. Y lo mismo con vos, conmigo, y con cada uno de los seres humanos. Y qué importante es que cada ser humano se redescubra a sí mismo desde esa relación. Por eso quise hacer hincapié, porque creo que al mundo, a la sociedad actual, nos falta mucho de eso. Como que el hombre se va alejando cada vez más de Dios. Claro. Sí, el tema ahí, yo creo que por eso me gusta mucho estudiar esta parte, porque también te habla mucho de volver a la humildad. Porque uno también se descubre a sí mismo esto, en esta relación que vos decís con Dios, ¿no? Y decir, bueno, Él siendo tan grande, ¿no? Todopoderoso, perfecto, eterno, y todas las perfecciones que podemos hablar de Dios, y decir, y me quiso pensar a mí, ¿no? Que soy tan chiquitita, tan finita, tan débil, tan frágil, pero aún así quiso que exista, ¿no? Y quiso que exista, como vos decís, para justamente con los seres humanos entablar esa amistad, porque nos hizo a su imagen y semejanza, que es distinto con todas las otras criaturas. Creo que justamente la mirada contemplativa de mí mismo, yo como criatura, y después de toda la creación, te hace como chiquitito, ¿no? Te hace ser como pequeñito, como un niño, que justamente de lo que habla Jesús en el Evangelio, ¿no? Como seamos como niños para entrar en el reino de los cielos, porque justamente el ser como niño es entenderte en total dependencia de tus padres, básicamente. Es no poder hacer nada sin ellos, no poder alimentarte sin ellos, no tener una casa. Y bueno, entender cómo Dios también es Padre providente, creo que te lo da también esa mirada contemplativa de uno mismo como criatura de Dios, ¿no? Y Él como nuestro creador, pero también a la vez se reveló como nuestro Padre. Entonces, entenderte así, yo no puedo hacer nada sin Dios, ¿no? Sin que Dios lo permita, sin que Dios lo quiera, y Él me lo da todo, si yo se lo pido, ¿no? Como un niño que le pide a sus padres, y nada le niegan, nada que sea bueno para ellos, nada se lo van a negar. Entonces, bueno, creo que nos despierta eso, la contemplación de la verdad de la creación. Y te quería decir una cosa más, que me acuerdo un profesor en la facultad hablando de estos temas justamente del científicos, del comienzo del mundo, de cómo fue, de cuántos años, ¿no? Y uno como que intenta ir para atrás, él nos decía, en esto, para descubrir ese instante inicial y ese momento cómo fue, y si hay o no hay un creador, ¿no? Porque un poco la ciencia de algunos científicos por ahí se
se pasan de su rol de científicos y ya van a otros ámbitos, ya sacan conclusiones que quizás no son propias de su área, quizás para intentar, como nosotros, no tener que justamente depender de un Dios. Creo que esa es la tentación original, la misma de Adán y Eva es la nuestra, de querer nosotros ponernos en el lugar de Dios. Y él nos decía, en realidad, para descubrir esta verdad de la creación y del creador, más que ir para atrás en el tiempo, uno tiene que ir para adentro de sí mismo. Justamente la palabra inteligencia viene de intus legere, o sea, leer dentro. Cuando uno se lee adentro a sí mismo y a su propia verdad, a lo que somos, uno no puede no descubrir esa verdad que Dios puso en mí mismo, ¿no? Y que si no proviene de Él, no la entiendo. No entiendo ese orden que tengo, esa bondad de mi ser, si no hay alguien perfectamente bueno y perfectamente verdadero que lo puso en mí, ¿no? Que me creó así. Entonces, me gusta eso. En vez de ir para atrás, para descubrir al Creador, en realidad lo que hay que hacer es ir para adentro. Está clarísimo. Bueno, mira, primero, si alguien quiere contactarse con la radio, puede llamar al 15 64 9808. Repito, 15 464 9808. Bueno, me han llegado preguntas que te las voy adelantando para que las vayas pensando, así las vemos en la segunda parte del programa. Pregunta Juan Pablo: ¿por qué hay dos relatos distintos de la creación en el Antiguo Testamento? Alejandra, algo ya adelantaste. ¿Qué decir frente a la teoría del Big Bang? Marinés, desde Buenos Aires, ¿en qué cambia el concepto de verdad si aceptamos la creación o no la aceptamos? Después, en todo caso, te la vuelvo a repetir, pero aquí hay otra pregunta. ¿Qué relación hay entre el concepto de creación y las actuales posturas constructivistas que afirman que el género es algo que decide o construye el hombre? Si no acepto o adhiero al concepto de creación, ¿qué pasa con el tema de los valores? Bueno, varias preguntas, ¿eh? Sí. Bueno, y después acá me llegó otra. Yo lo voy a leer como me llegó, porque hay una palabra que no entiendo, pero capaz que... ¿Cómo se entiende el principio antrópico, dice? ¿Está bien? Antrópico. O habrá querido poner el principio antropológico. La verdad que... De Luis Rabasi. ¿Cómo se entiende el principio antrópico desde la visión tomista? Capaz que el principio antropológico querrá decir, me parece. Entrópico habrá querido poner. O antrópico, claro. De la entropía. Bien, ahí está. Exactamente. Que todo a desordenarse. Eso, perfecto, lo aclaraste vos. Bueno, muy bien. Si él lo quiere aclarar después, también tiene tiempo. No, sí, pero es como decís vos, seguramente. Uh-huh. Bueno, varias preguntas, después yo te las hago recordar en la segunda parte, pero por lo menos que vayas pensando algunas. Dale. Aprovecho para mandar un saludo a un amigo que cumple años, Enrique Schott, de Buenos Aires, del querido y entrañable grupo del San Ambrosio, que siempre nos siguen. Y después necesito difundir, me han pedido que difunda algunas cosas. Esperen que la encuentre, estoy buscando, acá está. Esperen, ya lo voy a encontrar. Es que tengo tanto, me llegan de todos lados. Acá está. Bueno, me piden que los invite a participar del panel Fe, Razón y Justicia
la doctrina social de la Iglesia a la luz de Santo Tomás, en el que disertarán los doctores Sergio Tapia y Jaime García Newman. Esta actividad se llevará a cabo en el marco de la Catedral Magistral Santo Tomás de Aquino, una iniciativa académica conjunta de la cita con la Facultad de Humanidades de la Universidad FASTA. Esto va a ser el sábado 29 de noviembre a las 11 horas. Después vamos a difundir el enlace. Y también me pida que los invite a un encuentro, el desafío geopolítico de Malvinas, el 25 de noviembre a las 18 horas. Bueno, perfecto. Bueno, Belén, nos encontramos en un ratito. Bueno. Gracias. Nos vemos. Bueno, acá estamos de vuelta. Antes de ir de vuelta a las preguntas, me voy a ordenar un poquito. Acá nos piden que si podemos difundir una charla que se va a dar en la Escuela Militar de Montaña, acá en Bariloche, el 25 de noviembre a las 6 de la tarde. El tema es el desafío geopolítico de Malvinas. Bueno, y luego le pasé acá a Nicolás también, si me puede ayudar con la difusión, ya les digo, de la presentación del tema Fe, Razón y Justicia de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia a la luz de Santo Tomás, en el que van a disertar los doctores Sergio Tapia y Jaime García Newman. Esta actividad se llevará a cabo en el marco de la Cátedra Magistral Santo Tomás de Aquino, una iniciativa académica conjunta entre la CITA y la Facultad de Humanidades de la Universidad FASTA. Esto es virtual, va a ser el sábado 29 de noviembre a las 11 horas. Ahí le pasé toda la info, el enlace acá a Nicolás para que lo pueda subir. Bueno, muy bien. Antes de que termine el programa, les tengo que anunciar un tema que para mí es muy importante, pero no le voy a decir nada ahora. Se lo voy a decir al final del programa. Ay, Juanjo. ¿Sí? Sí. Bueno, bueno, y vamos a las preguntas. ¿Escuchás bien, Belén? Sí, perfecto. Bueno, bueno, ¿con cuál de las preguntas querés empezar? No, si querés vamos en orden. Dale. Mandando. Bueno, ¿querés que te la recuerde? Sí, me vas recordando a una y... Dale. Digamos. Juan Pablo pregunta por qué hay dos relatos distintos de la creación en el Antiguo Testamento. Bueno, ahí medio que nos metemos más en ámbito teología bíblica, pero creo que ahí, claro, no sé si todo el mundo lo sabe, pero justamente en el capítulo 1 del Génesis se relata la creación que nosotros conocemos, la de los 6 días, y después que al séptimo día Dios descansó. Sí. Y después en el capítulo 2 se retoma el tema y se vuelve a hablar de la creación, pero como en un lenguaje más
más alegórico, hablando sobre todo de la creación, deteniéndose especialmente en la creación del hombre, ¿no? De Adán y de Eva, bueno, y este relato que ya conocemos, pero son dos distintos. Yo creo que ahí lo fundamental, en realidad hay como dos cuestiones que podríamos decir. Una es cómo fue escrita la Sagrada Escritura, el tema de los géneros literarios, que eso también es muy importante para poder interpretar bien la verdad que está contenida en ese relato, porque tiene que ver justamente la intención que tenía el autor al escribirlo, ¿no? Y el modo en el que lo quiso hacer para manifestar esa verdad, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho del Antiguo Testamento que son muchas recopilaciones de relatos que estaban dando vueltas, digamos, en el pueblo, e incluso en diálogo con otros pueblos, que no es que se quiso hacer una selección, ¿no? Y decir, bueno, va a quedar esto nada más, sino que se hace esa recopilación y, bueno, hay distintas maneras quizás de contar lo mismo. Y tiene que ver con esto que te digo, que me parece a mí clave, que es, bueno, ¿cuál es la intención del autor al escribir este relato? Entonces, cada uno de los dos tiene su propia intención, ¿no? Y su propia lógica y su propio modo de contarlo. Creo que enriquece justamente que haya todas estas visiones. Por ejemplo, en otros libros de la Sagrada Escritura más históricos hay distintos modos de contar una misma batalla, por ejemplo, ¿no? Y cada uno es de un aspecto distinto. Bueno, todo eso enriquece la visión de la fe y nos habla de un aspecto que Dios quiso revelar a través del autor sagrado a nosotros. Eso es una cuestión, ¿no? Otra cuestión es todo el gran dilema y el gran debate de cómo conciliar lo que dice la Sagrada Escritura sobre la creación con respecto a las ciencias, lo que las ciencias van descubriendo. Que bueno, ese es un gran debate que sobre todo en Estados Unidos genera mucha polémica, porque están los famosos creacionistas, que es como negar absolutamente todo lo que se va descubriendo en la ciencia porque supuestamente contradice lo que dice la Sagrada Escritura, ¿no? Leyendo en un sentido literal la Sagrada Escritura, ¿no? Como que la creación tiene que haber sido en estos 6 días y todas las criaturas directamente creadas por Dios, como está en el relato, ¿no? Claro. Y por otro lado, versus esa postura está la postura evolucionista, que también, obviamente, negando todo lo que hay de verdad en la Sagrada Escritura y justamente, bueno, adhiriendo a esta postura que se fue desarrollando de la ciencia, pero también desde una perspectiva un poco mezclado con la ideología, ¿no? Eso eran los evolucionistas, que no es lo mismo que la teoría de la evolución, ¿no? Claro. Creo que, bueno, esta es otra cuestión que no me la preguntó ahí en la consulta, pero la aclaro porque creo que está bueno conocer ese debate actual que está, y yo creo que en eso te decía que Santo Tomás tiene como mucho que aportarnos en esto para dialogar con la ciencia. Pero hay que conocer mucho de Biblia. Está bien, ¿por qué no tomo algo que dijiste? ¿Por qué no nos aclarás la diferencia entre los evolucionistas y la teoría de la evolución? ¿Cuál es la diferencia? Bien, está buena la pregunta. Los evolucionistas, ya digamos, ¿por qué hablo de que hay un poco de ideología en esto? Porque se va mezclando con tomar una postura no solo científica, sino filosófica y también hasta excederse de lo filosófico, porque un poco el objetivo es esto de lo que hablaba antes, hace un ratito, querer un poco demostrar que no necesitamos a un Dios creador, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Ajá. Entonces, tomar a la ciencia un poco y utilizarla para este fin. Te entiendo. Entonces, bueno, por eso digo que si uno lee a Santo Tomás, uno tranquilamente puede conciliar todo lo que vayamos descubriendo de cómo Dios quiso hacer que las cosas existieran y que si quiso que sean a través de la evolución de las especies, tranquilamente, digamos, podría haber sido, por supuesto, nunca negando el tema del alma espiritual humana, que eso sí, infundida directamente por Dios. Pero en el modo como Dios quiso crear, eso no se contradice en nada con nuestras verdades de fe, ¿no? Está bien. Entonces, en ese sentido es distinta la teoría de la evolución, que sigue siendo una teoría, ¿no? O sea, científica, que puede ser confirmada por otros conocimientos, como puede ser rebatida y de repente generarse otra que sea más certera en base a la evidencia científica, no lo sabemos, pero
aparentemente por todos los descubrimientos que se van haciendo de geología y demás, y genética también, que eso se va sumando más en la modernidad, uno podría como tender a decir, bueno, puede ser que este sea el modo en que hemos llegado a las personas actuales, ¿no? Bien. Bueno, no sé si respondo a tu pregunta. Sí, muy bien, claro. Pero una diferencia nunca la había escuchado y me parece muy interesante e importante. Bueno, aquí otra, te hago, hay tres preguntas que te las reduzco en una. A ver. ¿En qué cambia el concepto de la verdad? El tema de los valores, en el caso que aceptemos o no aceptemos la creación, cómo influye una posición u otra sobre la verdad y los valores. Y, y también Marinés pregunta qué relación hay entre el concepto de creación y las actuales posturas constructivistas que afirman que el género es algo que se construye y que no Bien, es algo que se nos viene dado. bien. Bueno, creo que igual ahí hay como muchos temas Sí, de los que podríamos hablar. Pero me interesa este tema de la verdad, porque tiene relación con esto último que decís del género y también, bueno, de los valores que uno después se desprendan de esto, ¿no? sí, Yo creo que justamente, perdón, acá estoy, eh, estamos acá con mi familia, así que me vienen a interrumpir por momentos, saludos. perdón, les mando. Retomo, me viene a traer un gorro porque estoy acá al sol. Bueno, yo creo que es clave, o sea, cuando ahí decías, bueno, que en qué cambia aceptar o no la creación, yo creo que en realidad Santo Tomás te diría, no es una verdad de fe esto que el mundo se ha creado. Hay argumentos filosóficos para demostrar que es necesario que el mundo sea creado, ¿no? Entonces ahí no es como que uno lo tiene que aceptar o no por la fe a eso. Lo que sí uno acepta por la fe es el comienzo del mundo, que son dos cosas distintas. Pero es cierto que el hombre esto tiende como a rebelarse contra el decir, bueno, que haya un ser superior, que sea el que gobierne todas las cosas, que les haya dado este orden, que haya querido que sean así. Porque es justamente ese gran pecado original de soberbia, de decir, no, nosotros seremos como dioses, ¿no? Que vamos a crear el mundo. De hecho, hay toda una postura filosófica que no salió en las preguntas, pero la menciono porque también tiene relación con esto, que es el tema del transhumanismo. Ah, sí, Es volver a ese mito de Prometeo, de querer robar el fuego a los dioses para ser nosotros, los dioses que creamos y quitamos los límites que la naturaleza impone a las cosas por sí mismas. Entonces, claro, queremos nosotros ponernos en ese rol. Bueno, que tiene exacto. que ver también con la ideología de género de la que sí estaban las preguntas. Sí, Pero bueno, ¿qué es lo importante? Que cuando uno acepta, sí, como que se tiene esta actitud de rendirse frente a un creador que está por encima de nosotros, uno puede descubrir la verdad que hay en las cosas, ¿no? Y eso me parece lo más importante. Poder decir, bueno, todas las cosas están como entre dos intelectos, diría Santo Tomás. Entre el intelecto que puso esa, ¿no? en este ente, diríamos, en esta realidad, y el intelecto que le conoce a esa verdad o a esa realidad, que en el caso de este mundo seríamos nosotros, ¿no? Los seres humanos, que Dios nos dio esa capacidad a su imagen de poder conocer la verdad de las cosas, y eso las criaturas irracionales no lo tienen. Y poder empezar a estudiar, no sé, en los insectos y ver cada uno de sus órganos, qué es lo que hacen, para qué sirven, cómo fue su evolución, bueno, poder hacer un análisis tan profundo de cada una de las criaturas desde la ciencia, y poder descubrir ese orden del que te hablaba antes, que está dentro de las criaturas. Esa verdad, cuando uno se empieza a acercar, como diría también Einstein, ¿no? Uno dice, bueno, poca ciencia te aleja de Dios, pero en realidad mucha ciencia te acerca más a Él, a poder aceptar cómo ese orden tiene que haber sido puesto por alguien, ¿no? No puede haber surgido desde el azar. Entonces,
uno con el intelecto humano puede conocer esa verdad de las cosas, ¿no? Pero claro, implica esto que te digo de rendirse o de someterse a ese intelecto superior que fue el que puso esa verdad. Y eso es lo que quizás a algunos nos cuesta como seres humanos, ¿no? Porque como que tenemos esta soberbia adentro que siempre nos lleva como a rebelarnos contra eso. Bueno, no sé si te Sí, responde alguna de las preguntas sí, es aquello me... que Aristóteles decía, propio del sabio es el ordenar. No se puede entender un orden sin inteligencia. Es más, es más creíble la existencia de un ser inteligente creador que todo esto haya sido dado por la casualidad Exacto, de una sí, materia inanimada y mucho menos una materia sin inteligencia, ¿no? total. Y te recuerdo la pregunta de Luis Rabasi. Ah, sí. ¿Te La acordás cuál es? entropía, sí, sí, sí. Dale. Nada, esto me recordó también a viejas épocas de estudiar la física. Pero claro, la entropía, para los que quizás no lo sepan, tiene que ver con una medición de la energía, Ah, ¿no? Y el conocimiento de esta entropía generó una de las leyes de la termodinámica, ¿no? Que es la segunda ley de la termodinámica, que habla de que justamente todo tiende como de por sí a desordenarse, ¿no? ah, No ordenarse, sino desordenarse. Por ejemplo, no estoy hablando de la habitación de cada uno, sino que estoy hablando, por ejemplo, de los gases. Cuando uno piensa en las moléculas de gas, cuando uno las tiene en un lugar, por ejemplo, están en una punta de una habitación, tienden a expandirse, ¿no? Y a que esas moléculas estén más aleatoriamente distribuidas en ese lugar. Pero claro, es súper interesante la pregunta de Luis, me parece, porque uno dice, bueno, pero ¿cómo si justamente hablando de este orden que Dios puso en la creación, cómo podemos hablar de que las cosas siempre tienden al desorden? Y eso habla también bueno, de la degradación de las cosas y de la corrupción, ¿no? mm, Justamente. Pero acá yo recién pensaba, cuando vos me hiciste la pregunta, en lo loco que es que el ser humano justamente pueda ir descubriendo estas leyes de la naturaleza. Que justamente si no hubiera, como vos decías, un Dios que sea inteligente, ¿no? Y que haya creado las cosas con un sentido y con un orden, o sea, les hubiera impreso estas leyes, si no hay un legislador, no existirían esas leyes, ¿no? Y de hecho no podríamos nosotros conocerlas. Entonces me parece que ahí lo interesante no es hablar del desorden de esta ley propiamente, sino de todas las leyes físicas en general, ¿no? De cómo, porque si existen y las podemos descubrir, es porque hay un legislador de esas leyes en la naturaleza. Entonces, bueno, porque si no tendríamos que hacer muchas explicaciones científicas al respecto, que bueno, ahora yo ni siquiera las tengo a ese conocimiento, ya me lo olvidé porque fue hace muchos años atrás, pero me parece muy interesante lo que plantea Luis, y no sé si le respondo con esto algo, que creo que no estaría en ninguna contradicción con hablar de justamente un creador que ordena que exista esa ley de la entropía, ¿no? Porque esto favorece un cierto orden en la naturaleza, ¿no? Aunque parezca contradictorio. Por ejemplo, el tema del agua y de cuándo se congela, cuándo se derrite, si no estaría esta ley, como que no se permitiría ese orden en cada uno de los estados de la materia. Pero bueno, es lo que por ahora te puedo decir sin haber profundizado demasiado, ¿no? bueno, le pido a Luis que me mande un mensaje a ver A ver si era o no era, lo que sí, capaz sí, que no quería decir si, nada que ver, pero bueno, si perdón Luis, sintió te respondido o mando un no. saludo de paso. Bueno, Belén, bueno, nos pasa lo que nos pasa siempre. Nos queda corto el tiempo, pero porque la verdad que este tema de la creación es un tema fascinante, No, da para mucho, da para da para mucho, mucho. para debatir, para discutir, hay tantas cosas Sí, en relación sí, a esta cuestión. Bueno, yo total. quiero anunciarle al público, sobre todo de Bariloche, que a partir del 1 de diciembre, a las 5 de la tarde en Fasta, vamos a dar comienzo al grupo de estudio
sobre el pensamiento de Santo Tomás. Están todos invitados, aquellos que estén interesados, que quieran conocer el pensamiento de Santo Tomás, están invitados a sumarse el primero Qué de... bueno. Sí, decime. No, qué bueno, qué lindo. Sí, el 1 de diciembre a las 5 de la tarde en Fasta. Vamos a empezar a dar los primeros pasos de la cita acá en San Carlos de Bariloche. Así que bueno, vamos a ver, ya hay un grupo de personas que se ha formado a raíz del programa de la radio y bueno, lo vamos a ampliar y extender a todos aquellos que estén gustosos de participar. Aquel que esté interesado se pone en contacto con la radio o conmigo y ahí le puedo también dar algunos detalles de estos encuentros van a durar 1 hora, no más de eso, de 5 a 6. Así que bueno, están todos invitados. Buenísimo, Juanjo. Bueno, y aprovecho para mandar un saludo a mis queridos amigos del convivio, peregrinos de la Esperanza, que siempre están en contacto con nosotros. Así que aprovecho para mandarle un saludo a ellos también. Belén, muchas gracias. Muchas gracias y ojalá nos volvamos a encontrar. Sí, sí, Dios quiere. Acá Nicolás está subiendo la invitación para la charla de fe, razón y justicia, la doctrina social de la Iglesia, la luz de Santo Tomás. Ya lo subió al YouTube, ¿no? ¿YouTube es? Sí, acá me dice que sí, al YouTube. Así que bueno, cumplido con el pedido. Buenísimo. Bueno, Belén, gracias. Muchas gracias, Saludo a todos mis amigos ahí en Mendoza. Bueno, les mando. Y un saludo a todas las Caterinas. Aprovecho a mandarle a todas las Caterinas. Dale, sí, por supuesto. Un beso a todas las Caterinas. Gracias. Bueno, ahora vamos a seguir con el programa Tango Querido. Decí que son las 9 de la mañana, porque si no, podríamos acompañar el programa con una copita de vino. Tendrían que cambiar el horario del Tango Querido, ponerlo a las 10 de la noche. ¿No es cierto, Nicolás? Cambiamos el reloj y ya lo solucionamos. Bien. Bueno, gracias a todos. Nos vemos el sábado que viene.